En el capítulo anterior, la atmósfera en la promesa se había vuelto insoportable. El barón de Valladares, respaldado por buena parte de la aristocracia, había lanzado su ultimátum a Catalina de Luján. O se marchaba del palacio, sola y sin arrastrar a su familia, o se enfrentaría a una guerra abierta. Las tensiones con Martina habían sido el primer aviso, pero pronto llegaron los reproches de los nobles vecinos y, como si todo se tratara de un efecto dominó imposible de detener, la protesta de los jornaleros prendió como un incendio entre los campos, contagiando incluso a otras haciendas. Catalina, con su carácter firme y su empeño por demostrar que podía estar a la altura de un liderazgo justo, había puesto en juego no solo su reputación, sino también la estabilidad de toda la finca. El gesto de acudir con los jornaleros hasta la casa del barón y cubrir la entrada con estiércol se convirtió en una declaración de guerra imposible de matizar, un acto simbólico que marcó un antes y un después. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Ahora, el episodio arranca con un silencio cargado de presagios. Catalina recorre los pasillos del palacio con paso firme, pero en su interior un torbellino la devora. El eco de las palabras del barón resuena en su cabeza una y otra vez, como un martillo que no da tregua. Vamos a por usted. Queremos que se marche para no volver. Usted sola, la única culpable. No era simplemente una amenaza, era una sentencia que podía cumplirse en cualquier instante. Cada rincón del palacio que había sido su refugio desde niña parecía mirarla con una mezcla de reproche y nostalgia. Los tapices, las lámparas de araña, los muebles de madera noble, todo adquiría un peso distinto cuando se contemplaba con el riesgo real de perderlo. Mientras tanto, Adriano intenta mantener la calma, aunque la tensión se filtra en cada gesto. Él sabe que la terquedad de Catalina es tanto su mayor virtud como su condena. Esa misma determinación que lo cautivó en un inicio, ese fuego en la mirada con el que ella se enfrentaba al mundo, ahora parecía empujarla a un precipicio sin retorno. Adriano ha tratado de ser mediador, de ofrecerle alternativas menos agresivas, pero Catalina está convencida de que recular sería aceptar la humillación y renunciar a la dignidad de los trabajadores que han confiado en ella. Esa dualidad convierte cada conversación entre ambos en una batalla encubierta. Ella defiende la justicia, él teme las consecuencias. El eco del caos se extiende más allá de los muros de la promesa. Los jornaleros, alentados por el gesto de Catalina, han intensificado sus movilizaciones. Lo que comenzó como un grupo reducido ahora se ha multiplicado. Hombres y mujeres de otras haciendas se han unido, convencidos de que había llegado el momento de exigir mejores condiciones. Pero no todas las formas de protesta se mantienen dentro de la calma. En la finca del marqués de Aguinaga, un incendio arrasó parte de las bodegas, y aunque nadie pudo probar quién estuvo detrás, las sospechas recayeron sobre los campesinos rebeldes. Y en la mente de la aristocracia, ese incendio se tradujo en un solo nombre: Catalina de Luján. Las reuniones en los salones de los vecinos nobles se suceden con una rapidez inusual. Valladares es recibido como un líder natural, como el hombre capaz de poner orden donde Catalina ha sembrado la discordia. Se intercambian rumores, se multiplican las críticas, y hasta miembros de la propia familia Luján no dudan en señalarla como responsable. Para algunos, lo sucedido con Tomás había sido una tragedia que nunca se cerró. Para otros, la relación de Catalina con Adriano es un escándalo que mina la imagen de la familia. Todos esos reproches dormidos encuentran ahora un cauce perfecto para volverse armas contra ella. Catalina, sin embargo, se mantiene firme en apariencia. No permite que nadie vea su miedo, porque sabe que mostrar debilidad sería conceder a Valladares la victoria moral antes incluso de perder la promesa. Se reúne con los jornaleros, escucha sus quejas, trata de convencerlos de que la lucha no debe desbordarse en violencia, aunque sabe que ya no controla del todo ese río crecido. Cada palabra suya se convierte en un intento de contención, pero también en un recordatorio de que fue ella quien encendió la chispa. Y en sus noches de desvelo, se pregunta si de verdad tenía alternativa. ¿Qué habría pasado si se hubiera mantenido en silencio, si hubiera aceptado las viejas reglas del juego? La respuesta nunca llega, pero la duda la persigue como un fantasma. En medio de esa tormenta, la figura del barón se alza cada vez más amenazante. Su última visita al palacio fue un enfrentamiento directo, un pulso cargado de tensión en el que dejó claro que no descansaría hasta verla fuera. Catalina recuerda cada palabra como si fueran cuchillas clavándose en su piel. Su familia no tiene la culpa de nada. Vamos a por usted. Esa precisión, esa forma de separar a los Luján de ella, es lo que más la inquieta.
porque entiende que Valladares ha tejido un plan calculado. Aislarla, convertirla en la oveja negra, lograr que hasta los suyos la vean como un peligro. Y, en efecto, dentro de los muros familiares el ambiente es de reproche. Alonso, el marqués, se debate entre su orgullo de padre y su temor de ver cómo la finca que ha custodiado toda su vida se convierte en un campo de batalla. Manuel observa desde la distancia, dividido entre la lealtad a su hermana y la prudencia que le dicta la razón. Y Cruz, la marquesa, encuentra en todo ello un motivo perfecto para alimentar su eterna campaña contra Catalina, dejando caer comentarios envenenados sobre la inmadurez de su hija. Catalina siente el aislamiento como un cerco que se cierra lentamente, y sin embargo, lejos de rendirse, decide plantar cara con aún más firmeza. No está dispuesta a ceder ante las amenazas, aunque cada paso la acerque a perderlo todo. Su determinación es su escudo, pero también la soga que podría ahorcarla. La mañana siguiente al enfrentamiento con Valladares amanece pesada, como si el aire mismo se resistiera a fluir dentro de los muros de la promesa. Catalina se despierta en su habitación, los ojos abiertos antes de que el primer rayo de luz atraviese las cortinas. Apenas ha dormido, atrapada en un bucle de pensamientos que no consigue apagar. El eco de las amenazas sigue tan vivo como la víspera y la certeza de que cada paso puede ser vigilado la oprime. Se levanta despacio, se asoma a la ventana y contempla los campos. Normalmente ese paisaje le transmite calma, pero hoy siente que la tierra misma respira inquietud, como si compartiera la zozobra de quienes la trabajan. Catalina se dirige a la cocina donde algunos criados ya preparan el desayuno. El saludo es correcto, pero se percibe la tensión. Incluso los sirvientes sienten la carga del conflicto y temen que sus vidas se vean arrastradas por la tormenta. Rómulo la observa con la seriedad habitual, intentando transmitir calma, pero en sus ojos también hay preocupación. Pía la sigue con la mirada, sin atreverse a pronunciar palabra. Sabe que cualquier gesto puede ser interpretado como tomar partido. Catalina percibe ese silencio como un recordatorio de que su lucha no es solo política, también personal. Ha puesto en riesgo la armonía de cada rincón de la finca. Adriano la encuentra en el comedor. Su semblante delata una noche igualmente agitada. Intenta sonar conciliador, casi suplicante, cuando le pide que se replantee su estrategia. Catalina, sin embargo, lo mira con firmeza. No me arrepiento. Parece decir su gesto. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El intercambio es breve, pero cargado de significado. Él le habla de prudencia, de buscar apoyos en la familia, de ofrecer disculpas parciales para ganar tiempo. Ella responde con la intransigencia de quien se sabe en la diana. Ceder ahora equivaldría a reconocer que Valladares tenía razón, y eso es algo que no puede permitirse. Mientras tanto, en las cocinas y corredores del palacio se multiplican los rumores. Los jornaleros que trabajan dentro comentan que las protestas han alcanzado un punto crítico, que los nobles de la comarca empiezan a organizarse para exigir al marqués medidas ejemplares contra su propia hija. El nombre de Catalina se repite en susurros, unas veces con respeto, otras con temor. Para algunos, ella representa la voz que nunca tuvieron. Para otros, es la culpable de que sus puestos de trabajo estén en riesgo. Esa división interna hace que cada jornada se convierta en un equilibrio frágil, a punto de quebrarse. El barón de Valladares, por su parte, no pierde tiempo. Envía emisarios a distintos hacendados para reforzar la idea de que Catalina es la chispa que incendia toda la región. En sus discursos aparece como una agitadora irresponsable, una mujer incapaz de comprender las reglas del orden establecido. Incluso insinúa que su relación con Adriano la empuja a decisiones temerarias. Cada palabra que pronuncia en esos círculos sociales es una piedra más contra la reputación de Catalina. Y lo que más duele a esta es saber que algunos de esos nobles han compartido cenas, fiestas y celebraciones en la promesa. Ahora le dan la espalda sin vacilar. Dentro de la familia Luján, la situación no mejora. Alonso, el marqués, convoca una reunión privada con Catalina y Adriano. Su voz es dura, aunque se esfuerza por sonar paternal. Le reprocha haber convertido un conflicto laboral en un desafío abierto contra la nobleza entera. Has expuesto el apellido Luján a la vergüenza pública, insiste. Catalina, con el rostro tenso, responde que lo que hizo fue por justicia, que no podía permitir que los jornaleros siguieran siendo tratados como bestias de carga. Adriano permanece en silencio, atrapado entre la lealtad hacia Catalina y la necesidad de mantener un puente con Alonso. El resultado de la reunión es un muro más alto entre padre e hija. Ninguna de las dos posturas se mueve un milímetro.
Manuel observa todo a distancia. Su hermano menor suele mostrarse reservado en los conflictos, pero esta vez no oculta la preocupación. Se acerca a Yana en los pasillos, busca en ella un reflejo de sensatez. Yana lo escucha con atención, consciente de que la crisis que atraviesan los Luján amenaza con arrastrar también al personal del servicio. Aunque no se involucra directamente, siente una punzada de solidaridad hacia Catalina. Las dos han compartido en más de una ocasión confidencias y alianzas contra las intrigas de Cruz. Ver ahora a Catalina en el centro de la tormenta despierta en Yana un sentimiento de protección, aunque sepa que sus posibilidades de intervenir son limitadas. La marquesa Cruz, en cambio, aprovecha cada instante para atizar el fuego. Su aversión hacia Catalina es bien conocida y encuentra en esta crisis la ocasión perfecta para debilitarla definitivamente. Ante los ojos de Alonso, adopta una actitud calculadamente resignada, como si sufriera por la terquedad de su hija. Pero a escondidas lanza comentarios venenosos, recuerda viejas imprudencias de Catalina, y difunde la idea de que Adriano es una influencia nefasta. Sus palabras calan en los oídos de quienes ya dudaban. El aislamiento de Catalina se vuelve aún más evidente. La tensión alcanza un punto crítico cuando llega la noticia de que otro grupo de campesinos se ha manifestado en los alrededores de la Promesa, coreando consignas que reclaman justicia y señalando a la familia Luján como símbolo de los abusos. Catalina baja hasta la entrada principal para observar la escena. No son violentos, pero su presencia es masiva y ruidosa. Algunos criados se asoman con temor, otros con curiosidad. Catalina los mira y comprende que su figura se ha convertido en bandera. Esa visión le provoca sentimientos encontrados. Orgullo por haber encendido la llama de la dignidad, pero también miedo por el tamaño de la responsabilidad. Cuando el sol cae, Adriano insiste en hablar con ella. Esta vez su tono es más urgente. Le explica que Valladares cuenta con apoyos muy poderosos, que incluso en la corte se empieza a escuchar su versión de los hechos. Catalina lo mira con el rostro endurecido, aunque por dentro la duda la corroe. ¿Y si Adriano tiene razón? ¿Y si la lucha que inició termina devorando todo lo que ama? No se lo confiesa, pero el temor empieza a filtrarse en su pecho como una sombra. Aún así, decide no mostrarlo. Se convence de que ceder significaría traicionar no solo a los jornaleros, sino a sí misma. Esa noche, el silencio del palacio es interrumpido por voces en la lejanía. Un nuevo incendio ha estallado en otra hacienda cercana. Los rumores corren veloces. Algunos afirman que se trata de un accidente, otros aseguran que es la consecuencia de las protestas. En cualquier caso, el nombre de Catalina vuelve a surgir como responsable indirecta. En los corrillos de la aristocracia, la conclusión es clara. La hija del marqués se ha convertido en un problema que debe ser eliminado. Catalina se encierra en su habitación y, por primera vez, se permite llorar. No llora por miedo a Valladares, ni siquiera por el rechazo de su padre. Llora porque siente que su causa justa ha sido manchada por la violencia, porque el ideal de justicia que la impulsaba se convierte ahora en la coartada perfecta para quienes desean destruirla. Adriano la encuentra en ese estado y, con ternura, intenta reconfortarla. Pero Catalina se muestra esquiva. No quiere compasión, quiere respeto. Y el abismo emocional entre ellos se ensancha un poco más. Al amanecer, Catalina toma una decisión arriesgada. Reunirá a los jornaleros y les pedirá que detengan cualquier acción violenta, que mantengan la protesta en el terreno pacífico. Sabe que no será fácil, que muchos ya han cruzado la línea de la calma. Pero cree que aún hay tiempo de reconducir la lucha. La reunión se desarrolla en un claro cercano. Los rostros de los campesinos reflejan cansancio, rabia y desconfianza. Catalina habla con pasión, les recuerda que la justicia no se gana incendiando casas, sino resistiendo con dignidad. Algunos asienten, otros se muestran reticentes. La división interna queda patente, pero al menos logra sembrar la idea de que la violencia solo servirá para darle la razón a Valladares. De regreso al palacio, Catalina percibe que cada paso suyo es observado. Sabe que el varón no tardará en volver a aparecer, que su amenaza no fue una pose. Y en lo más hondo de su ser, siente que el tiempo se agota. La Promesa, el hogar donde creció, el lugar que representa la historia de su familia, puede convertirse en un campo de batalla donde ella será la primera víctima. Y sin embargo, la determinación no la abandona. Está dispuesta a resistir, aunque la resistencia signifique quedarse sola frente a todo. La tensión que se respira en el palacio tras la reunión con los jornaleros se vuelve aún más insoportable cuando Catalina recibe la noticia de que el barón de Valladares ha solicitado una nueva entrevista en la Promesa.
No se trata de un gesto diplomático ni de cortesía. Todo el mundo entiende que es la antesala de una embestida definitiva. El recuerdo de sus últimas palabras todavía pesa como una losa en el corazón de Catalina, pero su espíritu rebelde no le permite rehuir la confrontación. Se prepara como si fuera una batalla silenciosa. Viste con sobriedad, recoge su cabello y ensaya mentalmente cada réplica, consciente de que cualquier vacilación será interpretada como rendición. El varón llega acompañado de 2 caballeros de su confianza. No hay sonrisas ni saludos cordiales, solo una frialdad calculada que convierte la sala en un tribunal improvisado. Alonso intenta mantener la compostura, ofrece vino y palabras conciliadoras, pero Valladares no está dispuesto a entretenerse en formalidades. Sus ojos se clavan en Catalina como cuchillos, y cada frase que pronuncia es un golpe contra su resistencia. La acusa de haber convertido a los campesinos en un ejército de rebeldes, de haber contaminado el orden natural de la nobleza, de ser el origen de cada desmán ocurrido en las últimas semanas. Catalina lo escucha con el rostro erguido, aunque por dentro siente que cada palabra es una estaca más en el ataúd de su futuro. La confrontación alcanza un clímax cuando Valladares exige, sin rodeos, que Catalina abandone el palacio en un plazo inmediato. No quiere excusas, ni negociaciones, ni explicaciones. Usted sola, Catalina, repite con una calma aterradora. Su familia podrá permanecer, pero usted ya no tiene cabida aquí. No es una hija del marqués quien habla y actúa, sino una agitadora que amenaza la estabilidad de todos nosotros. La frase resuena en la sala como un disparo. Adriano, presente en la reunión, da un paso al frente con intención de replicar, pero Catalina lo detiene con un gesto de la mano. Ella quiere ser quien responda. Su voz, aunque templada, destila la pasión de alguien que no se resigna. Recuerda que las injusticias no nacieron con ella, que los jornaleros llevaban años sufriendo y que su gesto en la casa del varón fue la consecuencia de un hartazgo colectivo. Pero sabe que sus argumentos rebotan contra un muro impenetrable. Valladares no busca comprenderla, busca derrotarla. Cuando abandona el salón, lo hace con la seguridad de quien cree haber firmado una condena inapelable. En cuanto se cierra la puerta, el silencio es espeso. Alonso se lleva las manos al rostro, desesperado. Adriano aprieta los labios, incapaz de contener la frustración. Catalina, en cambio, se mantiene erguida, aunque sus manos tiemblen. Ha comprendido que no solo enfrenta a un hombre, sino a un sistema entero dispuesto a aplastarla. Y lo más doloroso es sentir que parte de su familia empieza a aceptar esa narrativa. Esa misma noche, en los pasillos del palacio, surgen conversaciones furtivas. Algunos criados comentan que Alonso podría estar considerando enviar a Catalina fuera por un tiempo, para calmar las aguas. Otros aseguran que la marquesa Cruz presiona en secreto para convertir la estancia en un exilio permanente. Cada rumor llega a los oídos de Catalina como un veneno invisible. No sabe en quién confiar. Incluso Adriano, con su insistencia en buscar pactos, se convierte a veces en una voz que ella percibe como traición. La situación emocional de Catalina se vuelve un torbellino. Durante horas camina sola por los jardines, recordando los momentos de infancia en los que la promesa era un lugar de juegos y seguridad. Revive la imagen de su hermano Tomás, cuya ausencia pesa como una herida abierta, y se pregunta qué diría él si estuviera vivo. Tal vez la apoyaría, tal vez le reprocharía su osadía, pero en cualquier caso, siente que esa memoria la acompaña en cada paso. La finca que ahora parece volverse contra ella es también el escenario de sus recuerdos más íntimos. Perderla sería como perder a su familia por segunda vez. Adriano intenta acercarse, tenderle la mano. En más de una ocasión la encuentra en los jardines y le suplica que piense en su futuro juntos, que busquen un refugio donde el poder de Valladares no alcance. Catalina lo escucha, pero su corazón se debate entre dos fuegos. Por un lado, la tentación de huir con él y comenzar una vida sin cadenas. Por otro, la responsabilidad de no abandonar el legado de los Luján ni a los jornaleros que confían en ella. Ese dilema la desgarra por dentro, y cada palabra de Adriano se convierte en un espejo donde ve reflejada su propia contradicción. En el interior del servicio, Yana observa a Catalina con compasión silenciosa. Ella, que conoce en carne propia lo que significa resistir a las injusticias de los poderosos, comprende la soledad de su aliada. Sin embargo, no puede intervenir abiertamente. Sabe que su posición como doncella le impide alzar demasiado la voz. Aún así, sus gestos, sus miradas de apoyo, se convierten en un bálsamo para Catalina en medio de tanto rechazo. Los días avanzan y la presión de Valladares no disminuye. Muy al contrario,
crece con la ferocidad de una tormenta. Se oyen rumores de que el barón prepara un informe formal que presentará en la corte, acusando a Catalina de incitar al desorden y de amenazar la paz de toda la comarca. La sola idea de aparecer en documentos oficiales como una agitadora aterra a Alonso, quien insiste en buscar una solución drástica. Cruz aprovecha ese miedo para manipularlo. Le asegura que proteger a Catalina es poner en riesgo al resto de la familia, que sacrificarla es la única forma de salvar el apellido. Catalina percibe la distancia creciente de su padre. Aunque Alonso no lo dice abiertamente, cada gesto lo delata. Evita sus miradas, recorta las conversaciones, parece cargar con un peso insoportable. Y ella comprende que ese peso es su propia presencia. El dolor de sentirse rechazada por su padre la atraviesa como un puñal, pero al mismo tiempo refuerza su determinación de no ceder ante el chantaje de Valladares. En los alrededores, los jornaleros siguen divididos. Algunos apoyan con fervor a Catalina, convencidos de que es la primera noble en escuchar realmente sus voces. Otros, en cambio, la culpan de haber desatado una violencia que ahora los pone en peligro. Catalina intenta mantener contacto con ambos grupos, pero cada visita a los campos es un recordatorio de que la unidad se resquebraja. Se siente como una capitana que, aún defendiendo el barco, ve cómo la tripulación empieza a dudar de su liderazgo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio de su habitación, Catalina desciende hasta las bodegas. Allí encuentra a Adriano, que también busca refugio en la soledad. El encuentro se convierte en una confesión mutua. Catalina admite por primera vez que tiene miedo, que teme perderlo todo y quedarse sola. Adriano, conmovido, le promete que no la abandonará, que aunque Valladares logre expulsarla, él la seguirá donde haga falta. Es un momento de ternura que contrasta con la dureza del entorno, pero en el fondo Catalina sabe que la realidad no se resuelve con promesas. El amanecer trae consigo un nuevo golpe. Un emisario del marqués de Aguinaga llega al palacio con noticias alarmantes. El incendio en sus bodegas ha sido oficialmente atribuido a campesinos rebeldes y exige que se tomen represalias. Aunque no hay pruebas contra Catalina, su nombre aparece de nuevo en la acusación, como instigadora moral. Alonso palidece al escuchar el mensaje. Catalina, en cambio, siente que la trampa se cierra cada vez más. En ese instante, se da cuenta de que la lucha ya no es solo por justicia social ni por la dignidad de los jornaleros. Ahora se trata de sobrevivir. Valladares ha logrado aislarla, enfrentarla a su familia, desacreditarla ante los nobles y sembrar la discordia entre los trabajadores. Y sin embargo, en medio de ese cerco asfixiante, Catalina descubre dentro de sí una fuerza inesperada. Tal vez porque ya no tiene nada que perder, tal vez porque la rabia se ha convertido en su única aliada. Mira a Adriano y le dice con voz firme: que venga Valladares cuantas veces quiera. Aquí me quedo, esta es mi casa, y no voy a entregar lo que llevo en la sangre. El eco de las últimas palabras de Catalina, esa declaración de permanecer en la promesa pese a todo, queda flotando en el aire como una proclama. Adriano la mira con una mezcla de admiración y temor. Sabe que el coraje de la mujer que ama es genuino, pero también comprende que desafiar a Valladares es abrir la puerta a una confrontación sin retorno. Desde ese instante, cada hora se siente como la cuenta atrás hacia un desenlace inevitable. La noticia de la negativa de Catalina a marcharse se extiende rápidamente entre los jornaleros. Para algunos es motivo de esperanza. Ven en ella a una líder capaz de plantar cara a la nobleza sin ceder un centímetro. Para otros, en cambio, es una imprudencia que los expone a represalias aún mayores. Esa división se hace cada vez más profunda, y las conversaciones en los campos se llenan de discusiones que rozan la violencia. Lo que Catalina había soñado como una unión en torno a la justicia se convierte en un mosaico de posturas enfrentadas. Dentro del palacio, la atmósfera es irrespirable. Alonso convoca de nuevo a su hija, esta vez con un tono más desesperado que severo. Le suplica que piense en la familia, que recuerde el legado de los Luján. Pero Catalina responde con una firmeza que sorprende incluso a su padre. El apellido no vale nada si se construye sobre la humillación de quienes trabajan la tierra. Alonso se queda sin palabras. No puede rebatir la lógica moral, pero siente el peso de una tradición que le impide romper con los suyos. En el fondo, Alonso teme perder no solo el respeto de la nobleza, sino también la finca que ha definido su identidad durante toda la vida. Cruz, atenta a cada gesto, interviene con la frialdad calculada que la caracteriza. Finge solidaridad con su marido, pero aprovecha para insistir en que Catalina debe marcharse cuanto antes. Habla de rumores en la corte,
de nobles que ya cuestionan la capacidad de Alonso para mantener el orden en sus dominios. Sus palabras son cuchillos dirigidos a herir el orgullo del marqués, y aunque él no lo reconozca, cada frase cala como una verdad incómoda. Catalina percibe esa maniobra y siente cómo la traición se cierne sobre ella incluso dentro de su propio hogar. Mientras tanto, Valladares intensifica su presión. Envía cartas a distintos hacendados, en las que describe a Catalina como una amenaza directa a la estabilidad de toda la comarca. En sus palabras, ella no es simplemente una mujer obstinada, sino la encarnación del caos. Incluso llega a insinuar que si Alonso no actúa, otros lo harán en su lugar. Esas cartas, leídas en salones elegantes y repetidas en tertulias de sobremesa, van tejiendo una red de aislamiento cada vez más estrecha. La tensión alcanza un nuevo clímax cuando Valladares aparece de improviso en el palacio, esta vez sin previo aviso y con una actitud que destila arrogancia. No entra solo, lo acompaña una pequeña comitiva de nobles que se presentan como observadores. La escena es humillante para la familia Luján. Catalina se encuentra en el salón principal, de pie, mientras Valladares la señala sin rodeos. Aquí está la agitadora. Declara con voz fuerte, la causa de nuestros males. Sus acompañantes asienten, algunos con gestos de repulsa, otros con un silencio cargado de complicidad. Adriano, incapaz de soportar más, da un paso adelante y defiende a Catalina. Argumenta que ella ha actuado por compasión, que sus intenciones nunca fueron desatar el caos. Pero Valladares lo interrumpe con desprecio, llamándolo advenedizo y aprovechado. La tensión sube al límite y por un instante parece que el enfrentamiento físico es inminente. Catalina, con la serenidad de quien entiende que cada movimiento puede ser decisivo, coloca una mano en el brazo de Adriano para contenerlo. No quiere que su causa se manche con un estallido de violencia dentro del palacio. Tras ese episodio, la fractura en la familia Luján se hace más evidente que nunca. Alonso, desbordado, empieza a considerar seriamente la posibilidad de pedirle a su hija que se marche, aunque le duela. Manuel, desde la sombra, observa con un corazón dividido. Ama a su hermana, pero teme que su terquedad arrastre a todos al desastre. Y Cruz, con una sonrisa apenas disimulada, se mueve como una araña que ve cómo su telaraña atrapa finalmente a la presa. Catalina, sola en su habitación, repasa cada detalle. La amenaza explícita del varón, la tibieza de su padre, la hostilidad creciente de su madre, las dudas de su hermano. Todo le indica que se acerca el momento de tomar una decisión que marcará su destino. Podría ceder y salvar la finca, aunque eso significaría renunciar a sí misma. O podría resistir hasta el final, sabiendo que ese final podría ser su ruina. La encrucijada la consume, y en las noches más oscuras se pregunta si realmente vale la pena sacrificarlo todo por un ideal. Adriano insiste en sus intentos de convencerla de buscar una salida común. Le habla de lugares lejanos, de una vida sin ataduras, de un amor que no necesite de palacios ni títulos. Catalina lo escucha y, por un instante, se deja seducir por esa posibilidad. Imagina un futuro sencillo, con campos libres de intrigas y noches tranquilas. Pero la visión se rompe cuando recuerda a los jornaleros, a los rostros que la miran como a una esperanza. El deber pesa más que el deseo, y Catalina vuelve a erigir su muro de determinación. Los jornaleros, entre tanto, viven sus propias tensiones. Algunos grupos radicalizados empiezan a hablar de actos más drásticos, de presionar con incendios o sabotajes. Catalina, al enterarse, siente que pierde el control de la situación. Intenta reunirlos de nuevo y les suplica que no crucen la línea de la violencia, pero comprende que ya no todos la escuchan. La semilla que plantó con su protesta inicial ha crecido en direcciones que ella nunca imaginó. Ese descontrol la atormenta. Se siente responsable de un monstruo que no sabe cómo frenar. En el palacio, los criados también empiezan a sufrir las consecuencias. Rumores de represalias, miedo a quedarse sin empleo si la finca cae en desgracia, discusiones en las cocinas sobre si apoyar a Catalina o distanciarse de ella. Yana intenta mantener la calma entre sus compañeros, pero siente que la situación se le escapa de las manos. Rómulo, siempre leal, insiste en que la disciplina debe mantenerse, aunque en el fondo también teme que el palacio acabe envuelto en el fuego cruzado de la nobleza y los jornaleros. El clímax de esta parte llega una tarde gris, cuando Valladares envía un mensaje demoledor. Si Catalina no abandona la promesa en cuestión de días, pedirá oficialmente a la corte que intervenga,
acusándola de sedición y exigiendo su destierro. El golpe es brutal. Ya no se trata solo de una amenaza personal, sino de un proceso legal que podría manchar para siempre el nombre de los Luján. Alonso se derrumba al leer la carta. Cruz aprovecha la ocasión para presionarlo. ¿Ves lo que has permitido por no detener a tiempo a tu hija? Manuel guarda silencio, pero sus ojos reflejan un dolor que lo consume. Catalina recibe la noticia con un frío estremecimiento. Entiende que Valladares ha movido su pieza final, que su margen de maniobra es mínimo. Esa noche camina por los jardines y se detiene frente a la fuente central. Recuerda cómo, de niña, jugaba allí con Tomás y Manuel, cómo soñaba con un futuro en el que ella también tendría un lugar legítimo en el legado familiar. Ahora, esa fuente parece un espejo que le devuelve la imagen de una mujer a punto de ser expulsada de su propio hogar. Aún así, dentro de esa tristeza brota una chispa de desafío. Catalina murmura para sí misma que no se marchará, que no dará a Valladares el placer de verla rendida. Si ha de caer, caerá de pie, y en esa resolución encuentra una fuerza que la sostiene, aunque el horizonte se tiña de sombras cada vez más densas. La amenaza de Valladares de acudir a la corte convierte cada rincón de la promesa en un espacio cargado de tensión insoportable. Catalina apenas logra dormir. Su habitación, que durante tantos años fue un refugio, ahora le resulta una celda invisible. Cada vez que cierra los ojos imagina a los hombres del varón irrumpiendo por la puerta, exigiendo su salida inmediata, arrancándola de los corredores que guardan sus recuerdos. El miedo es real, pero más real aún es su voluntad de resistir. A la mañana siguiente, Catalina decide convocar a los jornaleros en los jardines de la finca. Es consciente de que su liderazgo se tambalea, pero necesita demostrar que no se ha quebrado. Con voz firme les habla de dignidad, de resistencia pacífica, de la necesidad de mantenerse unidos sin caer en provocaciones. Sus palabras no son recibidas con unanimidad. Algunos campesinos la aplauden con fervor, otros se muestran fríos, desconfiados, cansados de esperar resultados. Catalina percibe esa división como un presagio oscuro, pero se aferra a los gestos de apoyo que aún encuentra. Sabe que lo único que puede hacer es mantenerse firme, aunque la tormenta arrecie. Mientras tanto, dentro del palacio, la fractura familiar se profundiza. Alonso se encierra en su despacho durante horas, incapaz de tomar una decisión que no lo destroce por dentro. La mirada que dirige a Catalina es una mezcla de orgullo y desesperación. Reconoce la valentía de su hija, pero teme que su terquedad acabe destruyendo a todos. Cruz, en cambio, se mueve con la seguridad de quien siente la victoria cerca. Insiste en que la única salida es sacrificar a Catalina, entregarla al juicio de la nobleza para salvar el apellido Luján. Sus palabras son dagas que hieren a su hija cada vez que se cruzan en los pasillos, pero Catalina ha aprendido a soportar esas heridas como parte de la batalla. Adriano, atrapado entre el amor y la prudencia, sigue intentando convencerla de huir juntos. Le pinta escenarios de libertad, paisajes lejanos donde nadie conozca el apellido Luján ni la sombra de Valladares. Catalina lo escucha en silencio. Agradece en su interior el amor que él le profesa, pero su respuesta sigue siendo la misma. No puedo abandonar la promesa. Si lo hago, me abandono a mí misma. Es una frase que Adriano no consigue rebatir, y que lo deja desgarrado. La noticia de que Valladares ha presentado formalmente su acusación ante la corte llega como un mazazo. Un mensajero entrega el documento en el despacho de Alonso. El marqués lo lee con el rostro desencajado. Catalina es señalada directamente como instigadora de desórdenes y responsable moral de los incendios en las haciendas vecinas. La petición de Valladares es clara. Su destierro inmediato y la prohibición de volver a ejercer influencia sobre ninguna finca de la región. Es un golpe mortal a la reputación de la familia. Alonso siente que el suelo se abre bajo sus pies. Catalina, al enterarse, experimenta una mezcla de furia y tristeza. Por un momento, la tentación de rendirse cruza fugaz por su mente. Podría marcharse, cargar sola con la culpa y salvar así a su familia. Pero enseguida la desecha. No está dispuesta a que Valladares dicte su destino. En un arranque de coraje, decide acudir personalmente a la casa del varón para enfrentarlo cara a cara. Adriano intenta detenerla, pero Catalina no se deja convencer. Necesita mirarlo a los ojos, decirle que no se arrodillará. La escena en la casa de Valladares es de una tensión insoportable. Catalina entra sin pedir permiso, desafiando la etiqueta, y se planta frente al varón. Él la recibe con una sonrisa sarcástica, como quien se complace en ver a su presa luchar inútilmente. Catalina le habla con voz clara.
Le recuerda que la dignidad no se compra con títulos, que los jornaleros seguirán levantándose aunque ella desaparezca, que su guerra personal contra ella no apagará la llama de la justicia. Valladares, lejos de inmutarse, responde con frialdad que su destino ya está sellado. No es usted quien decidirá su futuro, Catalina, sino la corte. Y allí no hay espacio para discursos heroicos. De regreso a la promesa, Catalina se siente agotada pero también liberada. Ha dicho lo que necesitaba decir, ha desafiado al varón en su propio terreno. Ahora, pase lo que pase, sabe que no se traicionó a sí misma. Esa certeza le da fuerzas para afrontar lo inevitable. Los días siguientes son una cuenta atrás hacia el juicio que definirá su destino. Los jornaleros se debaten entre el miedo y la esperanza. Algunos organizan pequeñas vigilias cerca del palacio, como muestra de apoyo. Otros se alejan para no ser arrastrados en la caída. Dentro de la familia, las tensiones se intensifican. Alonso empieza a ceder a la presión de Cruz y considera la posibilidad de pedirle a Catalina que se exilie voluntariamente para evitar un escándalo mayor. Catalina, al escuchar los rumores, siente una puñalada en el corazón. Su propio padre estaría dispuesto a sacrificarla. La noche antes de la resolución, Catalina camina sola por los corredores de la promesa. Cada cuadro, cada mueble, cada rincón le habla de su infancia, de su vida entera ligada a ese lugar. Se detiene frente al retrato de Tomás y susurra una promesa silenciosa. No abandonará la finca sin luchar. En ese instante, siente la presencia invisible de su hermano, como si le diera fuerzas desde algún lugar más allá de la memoria. El amanecer trae consigo el momento definitivo. Un emisario de la corte llega al palacio con el veredicto provisional. Catalina debe abandonar la promesa de inmediato, en espera de la resolución final. La noticia cae como una losa sobre todos. Cruz apenas disimula su satisfacción. Alonso se hunde en el silencio. Adriano estalla de rabia y Catalina, aunque pálida, se mantiene erguida. No derrama una lágrima. Sabe que esa reacción es lo que Valladares espera de ella. No le dará el placer de verla derrotada. Los jornaleros, al enterarse, reaccionan con indignación. Algunos amenazan con iniciar una huelga indefinida, otros con marchar hacia la corte para protestar. Catalina intenta calmarlos. Les pide que no se expongan, que no conviertan su lucha en un baño de sangre. Si debo marchar, lo haré con la cabeza alta, les dice. Pero nadie podrá borrar lo que hemos iniciado juntos. Sus palabras conmueven a muchos, aunque la rabia sigue latente. El momento de la despedida es devastador. Catalina, con una pequeña maleta, recorre los pasillos del palacio mientras los criados la miran en silencio. Algunos bajan la cabeza en señal de respeto, otros apenas se atreven a mirarla. Yana se acerca y le aprieta la mano con fuerza, transmitiéndole en ese gesto todo el apoyo que no puede expresar en palabras. Adriano camina a su lado, decidido a acompañarla donde sea. Catalina lo mira con ternura y le pide que se quede, que cuide de la promesa en su ausencia. Él se niega, pero al final comprende que insistir sería traicionar la voluntad de la mujer que ama. Cuando cruza la puerta principal, Catalina se detiene un instante. Respira hondo, contempla por última vez los muros que la vieron nacer y crecer, y susurra, volveré. Esa promesa no es solo para sí misma, sino para todos aquellos que creen en ella. Valladares, al enterarse de que la expulsión se ha cumplido, celebra su victoria. Pero lo que ignora es que Catalina, lejos de sentirse derrotada, se ha transformado en un símbolo. Su salida no apaga la llama de la protesta, al contrario, la aviva. Los jornaleros comienzan a hablar de ella como de una mártir, de una líder que supo enfrentarse a los poderosos sin doblar la rodilla. Y en los pasillos del palacio, incluso entre quienes la criticaron, se instala un silencio incómodo. El vacío que deja Catalina es más grande de lo que imaginaban. El episodio concluye con una imagen poderosa. Catalina, caminando por un sendero polvoriento, con la maleta en la mano y la mirada fija en el horizonte. El sol se pone detrás de ella, tiñendo el cielo de rojo. Su figura se recorta contra la luz como la de una mujer que, aunque expulsada de su hogar, se niega a ser vencida. La promesa queda atrás, pero en su corazón sigue viva la certeza de que algún día regresará para reclamar lo que es suyo.